Voy a contar una historia en la que la única razón por la cual no se llevó a prisión a su protagonista es porque ocurrió en Filipinas. Todo empezó cuando al poco de llegar a Manila conocí a una chica. Era muy sexy, estaba muy buena y tenía un buen trabajo. De hecho, cada vez que quedábamos se acababa gastando más ella que yo. En aquel entonces pensaba que era un unicornio, que no había muchas chicas así en este país, pero estaba equivocado. En la segunda cita me invitó a su casa y nos enrollamos. Y ocurrió algo que es común en Asia y ya estaba acostumbrado, que la chica te diga que te quites el condón. Pero esta añadió que si quisiera que me corriera dentro. No me hace ni puta gracia, así que no la hice ni puto caso. La cosa pasó sin más, no le di más importancia. A los 2 días me marché de su casa y esperaba no volverla a ver, porque estas son las cosas que más temo en esa vida. En tercera posición, morirme antes de terminar una serie. Segunda posición, la inflación. Y en primera posición, dejar embarazada alguna. En este orden. En aquel momento tenía un horario de mierda que no me permitía tener una vida. Y la chica me llamó y me dijo que quería quedar por mi barrio el fin de siguiente. Y lo típico, como estaba aburrido, acepté. Era increíblemente simpática y agradable en aquel momento, pero empezó a insistir mucho en hacerlo sin condón. La dije que si íbamos a hacernos las pruebas de sida, gonorrea, sífilis, sarna y hepatitis, que vale. Y ella no perdió un minuto en pedir cita y la semana siguiente fuimos al hospital a hacernos las pruebas. Todo bien, así que con sus 34 años y usando el calendario menstrual más la marcha atrás, no debería haber ningún problema para no quedarse embarazada. Iba a ser divertido. Además, las píldoras anticonceptivas son algo que depende de la mujer la decisión de tomarlas y aunque estén socialmente aceptadas en Occidente, muy buenas no son. Pero la semana siguiente y coincidiendo con los días en que era más fértil y yo no pensaba ni quedar con ella se cogió vacaciones en el curro para venirse a mi casa a follar. Algo que me molestó fue que insistió en que me corriera adentro y que era estéril repetidas veces, así que el lunes la envié de vuelta para su casa pese a que tenía libre hasta el lunes siguiente. En este momento me planteé los pros y los contras de esta chica. Quedaban así: pros, es muy mal, tiene un buen curro y nunca me va a pedir dinero. Esto en aquel momento me parecía una pasada porque llevaba un mes en Filipinas y pensaba que la mayoría de las filipinas te querían por tu dinero, aunque hoy sé que no es verdad. Y otro pro es que estaba muy buena y era muy sexy. Los contras, que quiere quedarse embarazada y que está muy buena, que puede ser también un contra. Así que pensé que si podía arreglar eso, podría ser una novia espectacular y seguí quedando con ella. Cada vez que quedábamos las citas se empezaban a dilatar. La invitaba a mi casa el sábado, se quedaba hasta el lunes, pero el martes no se podía ir porque había enviado unas cosas a la lavandería y se las devolvían mañana miércoles. El miércoles tenía la excusa de que iba a comprar para cocinar y el jueves de que el fin de semana íbamos a hacer algo juntos, con lo que llegaba el fin de semana y se había pasado una puta semana en mi casa. Mi estrés en esos momentos era una puta locura, lo cual llevaba a pedirla por favor que se fuera, que necesitaba estar solo en mi estudio de 23 metros cuadrados, lo cual llevaba una contestación con excusas a las que habría que añadir que ella limpiaba la casa y algunos derechos adquiridos más sobre la casa por haber comprado plata. Perdona, pero venir a mi casa y traer utensilios para la misma no te da derechos sobre la casa, tampoco limpiarla. No somos lobos que cuando mean en una esquina este es su territorio, ¿vale? En este tiempo la chica pasaba de 7 a 10 días en mi casa para ir a la suya 2. Las excusas pasaron a ser un ¿quieres que me vaya para meter a otra chica? Y discusiones de este tipo cuando lo único que quería era estar solo en mi puto piso. La relación en el sexo también se fue un poco a la mierda, acababa llorando y cabreada porque no me corría dentro, hasta que un día hubo una gota que colmió el vaso. Una discusión por ese tema pasó a las manos. La pedí que se fuera, me lanzó perchas a la cara, la cogí en volandas porque pesaba 40 kilos y la puse fuera del piso y cerré la puerta. Empezó a porrear la puerta, pensé que era mejor abrir porque los vecinos iban a espantarse y en Filipinas te pueden echar de la urbanización si montas una escena como esa. Abrí la puerta y me agredió. Los vecinos estaban empezando a salir al pasillo, así que la volví a meterme. En ese momento me dijo: voy a llamar a tu empresa y te voy a denunciar, te van a deportar por agredir a una filipina. Que empecé a grabar. En el vídeo, que no voy a publicar, se la ve enfrentarme y tirarme todo lo que tiene a mano. Me fui de casa y llegué a trabajar ese día 3 horas antes. Llamé a un amigo para que la echara de casa y así poder tener algo de paz mental. Funcionó y solo me quedó requejar los restos de la batalla al llegar acá. No volví a hablar con ella en meses. Cuando ella me habló, simplemente la contesté con talante y ya está. Moraleja: no merece la pena ninguna chica. En Manila hay muchas tías que son la rehostia y unas tías súper enrolladas y una pava así solo te meterá en problemas. Corta por lo sano a la primera que no congenie. Soy Bacefizawa, suscribiros al canal para seguir descubriendo Filipinas, dadle a like y nos vemos la próxima semana. Un saludo.